Siguiente ejercicio de equilibrio químico de Química 2022, reserva 4 ejercicios C1. Es un ejercicio de equilibrio químico en el cual me dice que en un recipiente de 2 litros introducimos 1 gramo de carbono sólido y 0,1 mol de dióxido de carbono. Calentamos a 200 grados centígrados y se obtiene monóxido de carbono según la siguiente ecuación. Y como dato me dan la constante de equilibrio K sub C. Me pregunta que calcule los moles de CO2 y de monóxido de carbono. Entonces lo primero que vamos a hacer es nuestra tabla de equilibrio. Tenemos nuestro carbono sólido, muy importante ese carbono sólido, ¿vale? Porque no va a participar en muchas de las cosas del equilibrio químico. Nuestro dióxido de carbono y 2 de monóxido de carbono, tanto el dióxido como el monóxido en estado gaseoso. Para la tabla, muy importante, condiciones iniciales, condiciones en equilibrio. En condiciones iniciales voy a poner N'. N' porque me va a servir para el apartado B, pero no para el apartado A, ya que al estar en estado sólido el carbono no entrará dentro de la expresión de K sub C. Pero sí me decía el enunciado que introducíamos 0,1 mol de dióxido de carbono. 0,1 mol y de monóxido no tengo nada. En el equilibrio yo tendré esta N' menos X. Esta N' es básicamente este gramo de carbono sólido pasándolo a moles, luego lo haremos después. Tendré 0,1 menos X y aquí 2X. Siempre teniendo en cuenta la estequiometría, aquí es X porque por cada mol perdido y aquí 2X se ganan 2 moles de monóxido de carbono. Una vez que tengo mi equilibrio, utilizando la expresión de K sub C, vamos a resolver el apartado A. K sub C se define, y esto es muy importante, como la concentración del monóxido de carbono al cuadrado entre la concentración del dióxido de carbono. El carbono, al estar en estado sólido, no está dentro de la expresión de K sub C. Dentro de la expresión, la concentración del monóxido serían sus moles, 2X, partido el volumen del recipiente, que nos decía el enunciado que era 2. 2X partido 2 al cuadrado, y aquí los moles de dióxido, que sería 0,1 menos X partido 2. Recordando que K sub C es un valor conocido de 0,036. Nuestro objetivo aquí es calcular la X, ¿vale? Nos saldrá una ecuación de segundo grado que tendremos que resolver. Yo ya lo he hecho aparte y me sale un valor de X de 0,034. Este valor de X es el que voy a sustituir aquí y aquí para obtener los moles de dióxido de carbono y los moles de monóxido de carbono, que es lo que me piden en el apartado A. Así que el apartado A básicamente tendré que hacer que los moles de dióxido de carbono serían 0,1 menos 0,034, ¿vale? Estamos hablando de 0,066 moles. Y los moles de monóxido de carbono, que sería 2X, pues 2 por 0,034, luego lo mismo 0,068 moles. Ya tendría el apartado A hecho. El apartado B, lo que me está preguntando es la presión total del sistema y la masa de carbono que no reacciona. Vamos a empezar por la masa de carbono que no reacciona. Nosotros el enunciado me decía que yo tenía 1 gramo de carbono. 1 gramo de carbono, habría que pasarla a moles. Bueno, vamos a pasar a moles, no hacía falta, pero bueno. 1 gramo de carbono se pasa a moles de carbono y obtenemos 0,083 moles de carbono. Eso es lo que tenía inicialmente. Eso es lo que hemos llamado antes N'. Han reaccionado X moles, que lo he calculado también en el apartado anterior, con lo cual la diferencia entre lo que tenía y lo que ha reaccionado, ¿vale?, es lo que me va a dar lo que me queda
en el equilibrio de carbono, que sería N' menos X, que es 0,049 moles. Y ahora estos moles lo pasáramos a gramos. Hemos hecho un paso de más, ¿vale? Pero bueno, 0,588 gramos de carbono. ¿Vale? 0,58 moles. Y por último nos falta la presión total. La presión total lo vamos a hacer de la siguiente forma. La presión total lo podemos hacer de dos formas distintas, pero la más sencilla es utilizando la ecuación de los gases ideales, PV igual a nRT, y de aquí despejar nuestra presión. La presión que sería el número de moles por R por T partido el volumen. Siendo el número de moles de todos los gases en el equilibrio, es decir, en este caso sería los moles que hemos calculado en el apartado A de dióxido de carbono más los moles que tenemos de monóxido de carbono, es decir, 0,066 más 0,068. Esos son los moles totales, la suma de los dos. La R, la constante de los gases ideales, la temperatura, me la daba el enunciado, 200 grados centígrados más 273 serían 473 Kelvin, y el volumen, que es 2. ¿Vale? Y al final obtenemos una presión de 2,59 atmósferas.